Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados colegas, estimados amigos. Es un gusto para este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, el poder estar nuevamente con ustedes el día de hoy con esta plática nahuatili que hemos intitulado Disolución y liquidación de la sociedad conyugal. ¿Por qué hemos elegido nosotros este tema? Hemos elegido nosotros este tema sobre todo por lo siguiente. Hemos encontrado nosotros en la práctica profesional cotidiana cierta confusión con estos términos, incluso indebidamente hay quienes llegan a manejarlos como sinónimos, cuando la verdad de las cosas es que son cuestiones distintas y aun cuando una de ellas deviene de la otra, debemos nosotros enfocar en qué consiste cada una de ellas. Aquí quisiera yo permitirme hacer una locución de una frase muy cotidiana, muy común en el deporte, que dice que esto no se acaba hasta que se acaba. Y si bien es cierto, hoy la vía del divorcio incausado nos permite evitar todo aquel conflicto que existía en el divorcio necesario, donde teníamos forzosamente que acreditar una causal de divorcio para que se pudiera dar la disolución del vínculo matrimonial, y ese punto litigioso muchas veces podría generarnos a veces hasta años de trabajo, y hoy el divorcio incausado lo evita. No menos cierto es que como consecuencia de la sentencia de divorcio, pues hay algunos aspectos que se deben de concluir. Qué bueno sería que dentro de este procedimiento del divorcio incausado, al proponer la parte solicitante de dicho divorcio un proyecto de convenio, se pudiera consensar con la parte llamada a dicho procedimiento el convenio correspondiente para nosotros poder así no solamente disolver el vínculo matrimonial, sino estar en cuestiones, entrar, perdón, en cuestiones como es en este caso la guarda y custodia de menores, el régimen de visitas que se establezca en favor de aquel padre que no tenga la custodia de dichos menores. Y desde luego, pues el tema central de la plática del día de hoy, que es la disolución y la liquidación de la sociedad conyugal. Esta puede presentarse entonces en dos momentos. El primero, tal y como lo señalo, cuando es posible consensar un convenio y a partir de ese convenio se emite la sentencia de divorcio y en dicha sentencia de divorcio se aprueba en definitiva el convenio correspondiente. Y la segunda forma que también estamos indicando nosotros, pues sería como consecuencia de lo que es la sentencia, es decir, al no haber sido posible ese consenso entre partes, vamos entonces a ejecutar, a promover la parte incidental correspondiente a partir de la sentencia para poder liquidar esta sociedad conyugal. Bien, hoy estamos cumpliendo ya 4 sesiones en lo que va de nuestro año 2024 respecto de diversos temas que hemos abordado nosotros en estas sesiones. Temas de una sola sesión, como lo fue la primera de ellas, la determinación de la instancia mercantil a partir de la cuantía en el caso de los juicios orales mercantiles. Posteriormente a ello, la diligenciación de exhortos y cartas rogatorias. Apenas este miércoles, el marco de la propiedad originaria y la propiedad derivada a nivel del artículo 27 constitucional para establecer nosotros propiedad pública, propiedad privada y propiedad social. Y hoy el tema de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal. Aquí quisiéramos ser muy claros nosotros del porqué de estas pláticas. No son pláticas aisladas, sino que damos nosotros estas pláticas para que a partir de ellas
se den los talleres correspondientes que hemos venido ya trabajando por espacio de 4 años. De hecho, al final de la plática de hoy, vamos a hacer el anuncio formal de nuestro próximo taller que inicia el martes siguiente respecto de lo que es el juicio oral mercantil en un sentido procesal. Y más adelante, pues tendremos nosotros el taller correspondiente a lo que es el divorcio incausado, a la parte referente a lo que son alimentos, guarda y custodia de menores, temas de violencia intrafamiliar y desde luego esta disolución y liquidación de la sociedad conyugal. Bien, sirviendo entonces como preámbulo de esto, la plática que hoy estamos llevando con ustedes, es entonces importante distinguir entre disolución y entre liquidación. ¿Qué le corresponde al juez y qué nos corresponde a nosotros como partes litigantes en lo que es el procedimiento del divorcio incausado? El juez del conocimiento, juez de lo familiar o el juez cuya competencia sea en materia familiar, dependiendo cada uno de los poderes judiciales de las entidades federativas, al declarar disuelto el vínculo matrimonial que une a las partes, y en el caso de que las mismas estén casadas por sociedad, hayan estado casadas por sociedad conyugal, se declarará disuelta la sociedad conyugal, pero no termina en ello. Ahora hay que liquidar esta sociedad conyugal y es de lo que nos vamos entonces a ocupar en esta plática del día de hoy, estimados amigos. Perdón. Para ello entonces hemos preparado este material para ir revisando nosotros toda esta parte que hemos venido indicando, distinguirlos y qué es lo que nos corresponde a nosotros, que es precisamente liquidar esta sociedad conyugal cuando ésta se presentó. Puede ser a partir del convenio que se pueda obtener entre las partes previo a la sentencia. Puede ser el convenio posterior a la sentencia a partir de que se inicia el incidente correspondiente o bien proponer nosotros en lo que son las pretensiones, consecuencia del divorcio, la forma en que deba liquidarse la sociedad conyugal para que previa vista de la parte contraria puede el juez determinar si procede o no procede la liquidación de dicha sociedad conyugal en la forma en que las partes la están proponiendo. Bien, vamos a partir de ciertos artículos que nos maneja tanto el Código Civil de la Ciudad de México como el Código de Procedimientos Civiles también de la Ciudad de México. Sabemos que estamos ya a muy poco tiempo de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ya les estaremos nosotros también anunciando pues las pláticas que vamos a tener respecto de ese código. Ahorita, y partiendo de nuestra norma vigente, vamos entonces a citar preceptos legales del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos de la ciudad capital del país, para ir destacando entonces diversos aspectos que se deben de tomar en cuenta. Y queremos partir de lo que establece el artículo 938 del Código Civil respecto de la figura de la copropiedad, el cual a la letra nos dice lo siguiente: hay copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenecen pro indiviso a varias personas. Una figura, esta de la copropiedad, que nos llega a presentar también ciertos conflictos. Destacar aquí lo que se entiende por proindiviso. Hablamos de la cotitularidad de un derecho. Y en el caso de la copropiedad que surge en la sociedad conyugal, yo quisiera
de destacar a partir de diversos ejemplos situaciones muy concretas. De repente los clientes que se acercan a uno en búsqueda de asesoría para llevar a cabo el trámite de divorcio, nos han llegado a plantear situaciones como esta, que a lo mejor suenan de risa, pero no lo son de risa, sino al contrario, nos llevan a entender el gran desconocimiento que hay en el tema de la copropiedad. Han sido ya más de tres ocasiones donde el cliente o la clienta, al estar platicando, al estarles brindando la asesoría, me dicen lo siguiente: oiga, es que yo quisiera que esta casa que es de producto de la sociedad conyugal, la dividiéramos en dos, hubiera un muro divisorio, que a mí me tocara esta parte y que a mi contraria le tocara esta otra parte. Hablamos aquí de bienes que no admiten cómoda división. Y si bien hablamos nosotros de una cotitularidad en donde cada uno detenta un 50% de derechos de copropiedad, no es que la parte izquierda sea de uno o la parte derecha sea de otro, o que el piso de abajo sea de uno y el piso de arriba sea de la otra parte. Eso es absurdo, pero es lo que muchas veces no llega a entenderse. El proindiviso sí nos habla de un porcentaje, pero de un porcentaje ideal. Aquí hablamos de una copropiedad entre dos personas que nos da la titularidad de un 50%, pero no desde el punto de vista matemático de decir, a mí me toca el flanco izquierdo y a mi contraria le toca el flanco derecho. No, simplemente somos cotitulares de un derecho, que si este bien se vendiera, el producto de esa venta aprovecharía a ambos copropietarios en un 50%, pero no en el sentido que planteo de que para uno es esta fracción y para el otro es esta otra fracción. Abundemos un poquito más en el tema. El artículo 183 del mismo Código Civil nos señala esto: la sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado, y esto sucede en la mayoría de los casos, por las disposiciones generales de la sociedad conyugal. Por lo tanto, los bienes adquiridos durante el matrimonio formarán parte de la sociedad conyugal, salvo pacto en contrario que pudiéramos encontrar nosotros en las capitulaciones. Entonces, este porcentaje es un porcentaje ideal. Bien, quisiera también traer yo aquí al comentario lo siguiente. No tiene que ver con el matrimonio, ni con el divorcio, ni con la sociedad conyugal, pero es un tema que se presenta respecto muchas veces del tema sucesorio, cuando varias personas, a lo mejor tres, cuatro, cinco, son designadas herederas o son declaradas herederas y adquieren un porcentaje de copropiedad. Voy a ser un poquito más específico. Supongamos que son cinco los herederos, que es solamente un bien inmueble el que constituye la masa hereditaria, y ese bien se hereda pro indiviso y por partes iguales a cada uno de los cinco herederos designados o declarados. Bien, hablamos entonces de que a cada uno de ellos pues le corresponde un 20% de proindiviso. Ese es su porcentaje, 20%. A lo mejor este inmueble es un inmueble que tiene una superficie de terreno de 150 metros cuadrados y una superficie de construcción de 180 metros cuadrados. Y de repente se presenta esto:
Oiga, es que yo quisiera quedarme con la esquina superior derecha del predio y mi hermano ya está de acuerdo en que le toque la esquina inferior derecha del mismo y el otro hermano que le toque la parte central. No, insisto en el punto. Esto no admite cómoda división y la Autoridad de Desarrollo Urbano nunca aceptaría una subdivisión de un predio tan pequeño en 5 fracciones. Para que un predio pueda subdividirse, a lo mejor pensaríamos en 400, 500, 600, 800 metros cuadrados de superficie, pero a lo mejor no divididas en 5 fracciones, a lo mejor divididos en 2 fracciones. Bien, traje ese comentario a la plática para tratar de entenderlo. Aquí hablamos de una sociedad de dos y de un proindiviso de dos, pero insistiendo en destacar la importancia de este porcentaje. No necesariamente una parte física, pero sí un porcentaje de copropiedad. Bien. Si hay capitulaciones, nos basaremos en las capitulaciones. Si no hay capitulaciones, nos vamos a la regla general de la sociedad conyugal, donde ambos son titulares de ese porcentaje de proindiviso que hemos estado destacando. Bien, traemos también al comentario lo que establece el artículo 184, también de la ley sustantiva, el Código Civil. La sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio. Ahí nace o durante este y podrán comprender, entre otros, los bienes de que sean dueños los otorgantes al formar. Bien, quisiera yo abocarme sobre todo a este tema de los bienes inmuebles, no porque sean los únicos que constituyen la sociedad conyugal. También entran los bienes muebles, entre ellos el menaje de casa. También entran cuentas bancarias, títulos valores, acciones de sociedades civiles y mercantiles, etcétera. Bien, se forma la sociedad conyugal y ambos son titulares, cotitulares del derecho de propiedad respecto de esos bienes o de esos derechos que se aportan a dicha sociedad conyugal. Si hablamos, por ejemplo, de acciones que forman parte de una sociedad civil o mercantil, pues entonces hablamos de los derechos que surgen precisamente a partir de estas acciones. Bien. De repente también, y quisiera manejar con mucha reserva este comentario que voy a hacer, se nos presentan situaciones como esta, que no comparto y lo quiero dejar muy en claro en modo alguno, pero se nos presentan y seguramente a varios de ustedes, estimados amigos, se les han presentado en su práctica profesional cotidiana y sobre todo en las asesorías que brindamos a los clientes. Comentarios misóginos, machistas, retrógradas, absurdos, como este. El señor: oiga, es que yo no le quiero dejar nada a mi esposa. Yo trabajé, yo era el que trabajaba, yo soy el que compré la casa. El esfuerzo sí fue exclusivamente mío y ella no hizo nada. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo en que ella conserve el 50%. Ella no hizo nada, el que trabajó fui yo. Señor, ambos trabajaron. Usted, la única diferencia es que usted trabajó de una manera remunerada, bajo un salario, no lo sé, pero su esposa también trabajó en la casa y en la formación de los hijos. Es un patrimonio que consolidaron ambos, no nada más usted. Hay que ubicarlos en ello. También el comentario inverso. Señoras que dicen: oiga, es que yo le quiero quitar todo. Sí, sí, yo le quiero quitar todo. Sí, porque no es justo lo que me hizo.
Mi amiga, mi mejor amiga, le quitó todo a su marido y por lo tanto, pues ahora yo quisiera también quitarle todo. Es una copropiedad que vamos nosotros a liquidar como consecuencia de la disolución, en este caso de la sociedad conyugal, y tenemos que aportarle las bases al juez para llevar a cabo la liquidación y pueda él aprobar esta liquidación. Sea que las bases de dicha liquidación se puedan consensar a través del convenio entre las partes o que las bases de dicha liquidación se le presenten de manera posterior a la sentencia al juez a través del incidente correspondiente y entonces se pueda aprobar o no dicho incidente con el cual se le da vista a la contraparte para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que tenga a su alcance. Bien, hablamos entonces de terminación, hablamos nosotros de disolución. Por disolución entendemos la acción y efecto de disolver o disolverse. A nivel legal, la disolución de la sociedad conyugal es la conclusión de la copropiedad. Estamos poniendo fin a la copropiedad y de igual forma al vínculo económico existente entre los cónyuges. Bien, aquí se pone fin, se cierra esa copropiedad y también el vínculo económico que une a las partes. La sociedad conyugal termina, primero, por disolución del matrimonio, ya sea por divorcio, por una acción de nulidad de matrimonio o por el fallecimiento de alguno de los cónyuges que nos va a dar lugar a la sucesión de este. Ahí estaría terminando. No solamente termina por el divorcio. Aquí tenemos estos dos casos adicionales. La nulidad del matrimonio declarada en sentencia o el fallecimiento de alguno de los cónyuges que dará pauta para que se abra el juicio sucesorio correspondiente. Previo, también puede presentarse la voluntad de los consortes que quieran poner fin a la sociedad conyugal y modificar el régimen patrimonial al de separación de bienes, lo cual es posible y ya en el taller correspondiente abundaremos en ello. La petición de uno de los cónyuges cuando el otro amenaza causar la ruina de la familia por algún tipo de conducta viciosa como pudiera ser las personas ludópatas, es decir, que tienen el vicio de la apuesta, alguna otra situación, enfermedades como alcoholismo, drogadicción, etcétera, etcétera. La sentencia, y este sería un supuesto más, que declare la presunción de muerte del cónyuge ausente. Primero es declaración de ausencia, posterior a ello la presunción de muerte, y esto también estaría trayendo como consecuencia lo que es en este caso la disolución de esta sociedad conyugal. Nos queda claro entonces que no solamente es consecuencia del divorcio, sino también de estos supuestos: nulidad de matrimonio, muerte de cualquiera de los cónyuges, voluntad de ambos de dar por terminada de manera anticipada dicha sociedad, la petición o reclamo de alguno de los cónyuges o estos dos extremos, tanto la declaración de ausencia como la presunción de muerte de alguno de los cónyuges. Bien. Y por otra parte, como lo señalábamos nosotros al principio de nuestra plática, al principio de esta charla de viernes, con la cual pues ya nos disponemos a disfrutar de un fin de semana, pero que pues siempre nos presenta aspectos interesantes para traer a la plática. La disolución frente a la liquidación, que como ya señalábamos nosotros, en modo alguno debe confundirse.
No debemos confundir la disolución con la liquidación, entendiendo por esta última el conjunto de actos que buscan establecer si existen o no gananciales y, de ser así, partirlos por la mitad entre los cónyuges, reintegrar lo que se aportó de más a la sociedad o lo que estos adeuden a la sociedad, así como la reglamentación del pasivo de la sociedad. Bien, es curioso cuando los jóvenes bachilleres están por escoger la carrera universitaria correspondiente, sigue siendo derecho efectivamente una de las carreras de mayor demanda. Pero de repente encuentra uno comentarios como este. Muchachos que dicen, no, yo me voy a meter a derecho porque en derecho no se ven matemáticas. Y como yo estoy peleado con las matemáticas, me voy a meter a derecho. Ahí no hay matemáticas. Ya hablábamos nosotros de una sociedad en lo económico, ya hablábamos de las consecuencias económicas del matrimonio. Y aquí se señalan también las bases de liquidación de la sociedad conyugal que surgió como consecuencia del matrimonio, donde la regla general nos lleva a partir dicha sociedad mitad por mitad, pero no necesariamente en el aspecto geométrico que señalábamos. Vamos a partir la casa a la mitad, vamos a meter un muro interno y de este lado para uno y de este lado para el otro. No, porque no admite cómoda división. Debemos liquidar. Y si la propuesta es vender el inmueble, pues ¿cuáles van a ser las bases de liquidación si se da la venta? Si uno de ellos propone comprarle a otro su parte, ¿bajo qué bases lo vamos a hacer? Si hay deuda de alguno de ellos a la sociedad conyugal por haberse producido un adeudo, un menoscabo que afectara a la misma, ¿cómo vamos a hacerlo? Bien, el juez, hablemos en concreto del caso del divorcio. El juez, al decretar el divorcio, declara disuelta la sociedad conyugal, pero hasta ahí. Quienes debemos de liquidarla somos las partes. El juez nunca va a liquidar la sociedad conyugal. La declara disuelta y deja a las partes el que éstas promuevan la base de liquidación. ¿Por qué no lo puede hacer el juez de mutuo propio? No lo puede hacer de mutuo propio porque estaría yendo más allá de sus atribuciones. Él simplemente aprobará o no aprobará el convenio, si es que hubo convenio, o el incidente correspondiente. Somos quienes vamos a ser nosotros quienes le aportemos al juez las bases para que se lleve a cabo precisamente esta liquidación que hemos venido destacando nosotros. Hablaba de las matemáticas. Pensemos, por ejemplo, ya sea en un juicio ordinario civil o en un juicio mercantil, cuando se condena la parte demandada al pago de una suerte principal, pensemos 2 millones de pesos, y de igual forma se le condena al pago de los intereses ordinarios, intereses moratorios, pena convencional, cualquier prestación de estas. ¿Cómo lo dice el juez? Lo cual será liquidado en ejecución de sentencia. Pensemos que son 2 millones de pesos, juicio mercantil, juicio ordinario civil. Pensemos nosotros en un interés del 5% mensual y pensemos que la mora se presentó durante 10 meses. 10 meses al 5%, 50%. 50% de 2 millones de pesos, 1 millón de pesos. Sí, pero el juez
no lo va a hacer por nosotros. Nosotros debemos plantear el incidente de liquidación correspondiente bajo estos razonamientos lógico-matemáticos que presento a ustedes, estimados amigos, y él ya aprobará o no aprobará el incidente, pero él no puede llevar a cabo esa cuantificación de mutuo propio porque se estaría extralimitando en sus atribuciones. Lo mismo sucede entonces en la sociedad conyugal. Él la declara disuelta al decretar el divorcio. Nosotros como partes presentaremos las bases para su liquidación. Sea mitad y mitad, o sea, en este caso, el plantear alguna situación de adeudo o menoscabo que se haya causado a la sociedad conyugal, o sea, el caso también de adeudo de pensiones alimenticias por parte de algunos de los divorciantes que dé lugar a un mayor porcentaje. Bien, ¿qué es la liquidación? Este tema de la liquidación que hemos venido señalando. Esta liquidación abarca los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio, salvo que se haya establecido el pacto contrario en las capitulaciones, que se llega a dar, no de forma muy concurrente, pero se llegan a establecer bases en algunas capitulaciones para el manejo de los bienes en común. De la misma forma surgen los gananciales a favor de cada cónyuge. Y el comentario es muy claro, a favor de cada cónyuge, no del que sí trabajó y no del que no trabajó. Ambos trabajaron. Es un patrimonio consolidado de ambos. El trabajo doméstico sí es un trabajo. El formar a los hijos también es un trabajo. Bien, estos gananciales a favor de cada cónyuge, los cuales serán reconocidos a cada uno en caso de divorcio. Y por lo que hace al fallecimiento de alguno de ellos, surgiendo así el tema sucesorio, es lo que constituirá la más hereditaria en su sucesión. No es algo, si se me permite la expresión, que quede entonces volando o en el aire. Si es divorcio, se reconocen a cada uno de ellos. Si es a partir de la muerte de alguno de los cónyuges, eso será precisamente la más hereditaria. Tema también de muchas confusiones. ¿Qué es lo que constituye la más hereditaria? Si hablamos de la muerte de alguno de los cónyuges, pensemos en el Señor, normalmente nos morimos primero los hombres y mucho tiempo después las mujeres. Es su parte de copropiedad derivada de la sociedad conyugal la que constituirá la más hereditaria. Salvo que también pudiéramos hablar de bienes adquiridos previo al matrimonio y que no formaron parte de esa sociedad conyugal. Hay que saber encuadrar y englobar precisamente lo que formará la masa hereditaria, aquello que nosotros le presentaremos al juez en la segunda sección de la sucesión correspondiente a inventarios y avalúos. Asimismo, y por lo que hace a la liquidación de la sociedad conyugal, hablando en concreto del caso del divorcio, si se logra consensar un convenio entre ambos divorciantes de cómo liquidar la sociedad conyugal, se atenderá a dicho convenio, si es que el mismo obviamente se encuentra ajustado a derecho. De no ser así, se tramitará entonces esta liquidación en vía incidental posterior a la sentencia de divorcio y el juez en su momento emitirá sentencia interlocutoria ordenando la forma en que se hará la liquidación cuando el incidente ha sido declarado procedente. Desglosemos este comentario que hacemos aquí en dos partes.
La primera de ellas que debe de ser la ideal. ¿Cuál es esta que debe de ser la ideal? El consenso, el convenio. El cónyuge solicitante presenta su propuesta de convenio. Se le emplaza al cónyuge llamado y él tiene el derecho de presentar su contrapropuesta de convenio. Si a partir de ambas posturas logramos establecer o definir un convenio en común, es lo ideal. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Y lanzo el comentario, antes que nada, declarándome culpable yo, sí, su servidor, de situaciones como esta, que me ha sucedido en ciertas ocasiones. ¿Cuántas veces de verdad no somos nosotros como abogados los que lejos de lograr o consolidar una negociación, la entorpecemos, evitamos que se dé? A lo mejor estábamos muy cerca de llegar a un convenio entre ambas partes. A lo mejor ambos divorciantes ya habían cedido y nosotros como parte, como abogados, complicamos la negociación. No, 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 no vamos a acceder. Nosotros vamos por todos, no por todo. No, no acepte nada. ¿Para qué complicarnos la vida? Seamos nosotros como abogados verdaderos mediadores para lograr negociaciones correctas, pero no compliquemos las mismas. A veces de verdad somos nosotros quienes lo complicamos. Bien, si se logra la negociación y ésta está ajustada a derecho, se aprobará. De no haber logrado ese consenso, el juez emite la sentencia y ya corresponderá a cualquiera de las partes divorciantes presentar o promover sus pretensiones a través del incidente de liquidación correspondiente. Lo presentamos. Si es necesario el medio de prueba, se aportan las pruebas correspondientes. Se le da vista a la parte contraria para que manifieste lo que a su derecho convenga, aporte en su caso pruebas y el juez estará ya en posición, una vez desahogadas las pruebas, de aprobar o no aprobar en sentencia interlocutoria el incidente de liquidación correspondiente. Pero hagamos, planteémoslo de manera correcta, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Procesal Civil para la Ciudad de México o del artículo correspondiente en el Código Procesal de la entidad federativa correspondiente, pero bajo términos claros. Es que ella es mujer y a ella le corresponde el 100%, no. Es que le corresponde al señor porque él sí trabajó y la señora no trabajó, tampoco los dos trabajaron. Es que no es posible ponernos de acuerdo por lo que se propone la venta judicial del inmueble y que dicha venta aproveche por partes iguales a ambos divorciantes. Correcto, eso está bien. Es que ambas partes queremos ceder nuestro porcentaje de copropiedad a favor de nuestros hijos. También es correcto que si en esa sesión manejamos, por ejemplo, el usufructo vitalicio del bien a favor de la señora, porque no tiene dónde vivir, es correcto. Y mientras tanto, los hijos como donatarios, como cesionarios, pues conservarán la nuda propiedad del bien. Entonces, convenio o incidente, ambos deberán ser aprobados por el juez. ¿Qué es este incidente al que tanto hemos venido haciendo el comentario? Aquí hago el paréntesis, estimados amigos, ya posterior a 2 talleres que iniciaremos, el primero de ellos la semana entrante, el día martes, y posterior a este,
El primero será juicio oral mercantil, el segundo juicio ejecutivo mercantil oral y el tercero será precisamente sobre el divorcio incausado. Veremos en una sesión exclusiva de dicho taller, que será de 4 sesiones, la forma de plantear incidentes. Hoy es una mera plática que presentamos con mucho gusto a ustedes y por eso los comentarios son generales. Pero ya más adelante lo trataremos ya de una manera más específica. Aquellos de ustedes, estimados amigos, que estén interesados en recibir la información de estos próximos talleres, pueden subir al chat de esta plática su teléfono, su correo, y se les hará llegar con mucho gusto la información correspondiente. Bien. Por incidente entendemos nosotros una cuestión accesoria que surge de manera paralela al juicio principal. Sea que se trate de incidentes que ameriten cuestiones de previo y especial pronunciamiento, es decir, incidentes dilatorios, como pudiera ser en juicios contenciosos el de falta de personalidad de alguna de las partes, el de incompetencia, etcétera. O bien, en este caso, el incidente de liquidación de sociedad conyugal y que por lo tanto deben resolverse para que el juicio pueda continuar. Por ejemplo, la nulidad de actuaciones. O bien aquellos que tendrán repercusión en el fondo del asunto, que son incidentes de carácter perentorio, como el de objeción de documentos o el de tacha de testigos. Ahí propiamente estamos hablando nosotros de incidentes derivados de juicios contenciosos. Los dilatorios, como la incompetencia, la falta de personalidad, de los que depende que el juicio pueda continuar o no, o los perentorios, que tendrán efecto en la sentencia definitiva que se emita. El de objeción de documentos, que se hizo en la etapa correspondiente de pruebas, o el de tacha de testigos posterior a la declaración de estos en audiencia. Bien, esos son los incidentes, una cuestión accesoria que será resuelta por sentencia interlocutoria. Importante entonces que nosotros ubiquemos y entendamos lo que es la cuestión incidental. Insisto, en el taller correspondiente vamos a dedicar una sesión a lo que es un incidente, veremos modelos descritos de incidentes y, en el caso de aquellos que requieran pruebas, cómo ofrecer las pruebas correspondientes. De igual forma, tenemos aquellos incidentes que surgen, como es nuestro caso, a partir de la sentencia definitiva, cuando la sentencia definitiva causa ejecutoria. ¿Cómo son los incidentes de ejecución de sentencia? Como es el caso de la liquidación de la sociedad conyugal, los cuales nos permiten materializar los puntos resolutivos de dicha resolución. Vuelvo a citar aquí la frase con la que iniciamos la plática de hoy. Esto no se acaba hasta que se acaba. Dicen, por ejemplo, en el fútbol, el último minuto también tiene 60 segundos. Sí, hay que acabar los juicios. Bien, muchos de ellos entonces, muchos de estos incidentes consisten en materializar los puntos resolutivos de una sentencia, como aquí el de la liquidación de sociedad conyugal, como en los ejemplos que antes cité, el de cuantificación de intereses ordinarios, el de cuantificación de intereses moratorios, el de cuantificación de pena convencional, el de cuantificación de gastos y costas. En fin, hay que acabarlo. Y eso muchas veces puede detenernos si no promovemos lo conducente y no le damos nosotros el seguimiento procesal correspondiente. Vamos entonces aquí por materializar precisamente esos puntos resolutivos donde se ordena la liquidez, donde se declara disuelta
la sociedad conyugal y se ordena la liquidación correspondiente a las partes en juicio. Bien, ya decíamos nosotros que el fundamento legal del incidente en el caso de la Ciudad de México es el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles y sus artículos correlativos en los códigos procesales civiles de las entidades federativas. Problema que en breve término concluirá ya con nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles o Familiares, pero que todavía hoy en día debemos de respetar la legislación procesal de cada entidad federativa. Este artículo 88 establece: los incidentes se tramitarán cualquiera que sea su naturaleza con un escrito de cada parte. Por eso es que el juez, al admitir el incidente planteado por una de las partes, debe correr traslado a la contraria para que manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas correspondientes. Repito, los incidentes se tramitarán, cualquiera que sea su naturaleza, con un escrito de cada parte y 3 días para resolver. Si se promueve prueba, deberá ofrecerse en los escritos respectivos. Estos son el escrito por el que se promueve el incidente y el escrito por el que se contesta el incidente, fijando los puntos sobre los que verse. Si las pruebas no tienen relación con los puntos cuestionados incidentalmente o si estos son puramente de derecho, el tribunal desechará dichas pruebas. Pruebas entonces cuando sean necesarias las mismas. Por ejemplo, si yo para acreditar la sociedad conyugal, pues debo aportar las pruebas documentales que acrediten la titularidad de un bien, por ejemplo, un bien inmueble, un bien mueble o la titularidad de un derecho. Por ejemplo, los títulos acciones cuando hay acciones que serán motivo de liquidación en la sociedad conyugal. Ahí sí cabe entonces esta prueba. En algunos casos, pruebas periciales, sobre todo a nivel valuación, cuando sea necesario el avalúo de un bien para la liquidación correspondiente. Al ofrecer pruebas, estamos en obligación de señalar qué extremos pretendemos nosotros acreditar a través del medio de prueba correspondiente. Este es entonces nuestro fundamento legal para lo que son los incidentes. En caso de haber ofrecido pruebas y de que éstas sean admitidas, se citará para la audiencia incidental, dentro del término de 10 días, la cual podrá diferirse solamente por una vez en esta prueba se recibirán las pruebas correspondientes, se oirán brevemente los alegatos de las partes y se citará para la sentencia interlocutoria correspondiente, por la cual se apruebe o no se apruebe el incidente correspondiente. Bien, el día de hoy, estimados amigos, es este comentario en lo general. Ya hemos anunciado para más adelante el taller correspondiente, donde hablaremos de los incidentes, donde plantearemos incidentes, donde haremos las operaciones matemáticas en aquellos incidentes en que se requiera. Como síntesis de esta plática de hoy, entonces, el juez declara disuelta la sociedad, pero somos nosotros como partes quienes deberemos plantear la liquidación correspondiente, sea a través del convenio, y de verdad no echemos en saco roto nuestra labor de inmediación, buscando avenir a las partes y no el complicar los conflictos, o bien a través del planteamiento de los incidentes correspondientes.
Y ya nada más para concluir esta plática, estimados amigos, este será nuestro próximo taller que iniciaremos el próximo martes. Este taller se denominará el juicio oral mercantil en un sentido procesal. Iniciará el próximo martes. Todas estas pláticas son igual a las 8 de la noche con nuestra plática Nahuatili sobre la realidad y desafíos del juicio oral mercantil, donde plantearemos la introducción de nuestro taller. La primer sesión propiamente dicha, el jueves 25 de enero, con el tema La demanda oral mercantil y sus supuestos de procedencia. El día martes 30 de enero, con el tema Fijación de la litis y reglas sobre la prueba en el juicio oral mercantil, para que nuestra tercera sesión, que será el jueves 1 de febrero, trate sobre la audiencia preliminar y la audiencia de juicio en el juicio oral mercantil, para finalmente concluir con nuestro taller el día martes 6 de febrero con el tema Sentencia definitiva en el juicio oral mercantil y el amparo como medio de impugnación tanto de la sentencia definitiva como de sentencia interlocutoria o diversos autos o proveídos. Recordemos que al no haber recursos en la vía oral mercantil, ni apelación, ni revocación, ni ningún tipo de recurso ordinario, va a ser a través del amparo cómo vamos nosotros a impugnar. Ese es entonces el taller al cual están todos cordialmente invitados. Ya estaremos haciéndoles llegar la información correspondiente a ese respecto. Muchas gracias de verdad a todos ustedes, estimados amigos, estimados colegas, por habernos acompañado el día de hoy a esta plática y quedo con mucho gusto a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, bastará con que abran su micrófono. Muchas gracias. En este momento pueden abrir sus micrófonos. Gracias, maestro José Miguel. Si alguien tiene duda, puede abrir su micrófono para cualquier duda respecto a la conferencia. Muchas gracias. Pues bien, si no hubiera dudas, nuevamente de verdad les agradezco su presencia, su atención a esta plática para cerrar esta semana laboral y muy importante entonces, pues que tomemos en cuenta todos estos aspectos. Una excelente noche, un gran fin de semana para todos ustedes y los estaremos esperando con mucho gusto a partir del próximo martes con este taller del juicio oral mercantil en un sentido procesal. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches, maestro. Gracias, maestro Jorge. Buenas noches. Gracias, maestro Jorge. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Los esperamos en las Buenas siguientes noches. actividades. Gracias. Gracias, maestro.